Bienvenidos a este tiempo de el escritorio de Toto. Para mí, como siempre, es una alegría poder compartir con personajes que son bolivianos y los que no son. Uno de ellos estará con nosotros hoy día para contarnos su camino en un sendero tan hermoso de ayuda al prójimo. Vamos a conocerlo. Alberto Mosquera López, ingeniero de empresas de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, con 2 maestrías en políticas sociales y en calidad productiva. Es el director nacional de Bolivia en Visión Mundial, una organización miembro de la confraternidad de World Vision International, presente en el país desde 1983, desarrollando programas y proyectos enfocados en la niñez más vulnerable en áreas rurales y urbanas, luchando contra la inequidad e injusticia con el propósito de transformar junto a líderes locales, autoridades y las comunidades las condiciones de vulnerabilidad de las niñas y los niños. Y he ahí el personaje que quiero que puedan conocer. Yo tengo la bendición de haberlo conocido hace muchos años y voy a invitarle a que nos comente un poquito más allá de su niñez, dónde creció, cómo vio la vida, cuáles eran sus expectativas de joven, porque generalmente uno tiene unas ideas y Dios lo lleva por otro lado. Adelante, bienvenido, querido Alberto. Así es, pastor, gracias. Comentarles, soy ecuatoriano, viviendo casi 20 años en Bolivia, es decir, ya puedo sentirme, bueno, mi yerno también es boliviano, entonces voy a tener en algún momento nietos bolivianos. Todavía no tengo cara de abuelo, pero bueno. Comentarle, pastor, vengo de una familia muy grande, de 12 hermanos, como yo digo, equipo de fútbol y árbitro incluido, ¿no? Realmente con una niñez muy limitada. Muchos de mis hermanos no pudieron concluir sus estudios, ni siquiera, diríamos, de colegio. Gracias a Dios tuvimos 3 hermanos únicamente la oportunidad de estudiar. Yo nací en el campo con condiciones normales, digamos, normales entre comillas, de no tener agua, de no tener luz, de tener que caminar 3 horas hasta la escuela, porque no teníamos una escuelita, diríamos, en el barrio donde vivíamos. Mis hermanos trabajaron, muchos de ellos, y yo también les apoyé a trabajar en la zafra de la caña de azúcar. Esto una niñez bastante difícil, y creo que eso ha ayudado para conectarme y entender a la niñez pobre, diríamos, de los países de los que he tenido la oportunidad de servir. Luego tuve la oportunidad, con ayuda de uno de mis hermanos, de salir a la ciudad, de salir a la capital, continuar mis estudios. Comencé a trabajar desde muy temprano, a mis 17 años, ya era mi segundo trabajo porque había apoyado a mis hermanos en la zafra de la caña. Y el Señor permitió que mi primer trabajo sea con Visión Mundial. Esas son las cosas de la vida. Mi primer trabajo fue con Visión Mundial Ecuador, y ahí tuve la oportunidad de vincularme más a las comunidades indígenas, de ver la necesidad, la pobreza del campo, de ver la situación dura en la que viven nuestros pueblos indígenas, principalmente pueblos afros. Y eso fue lo que fue cautivando mi corazón para identificarme con este trabajo social. Estuve con Visión Mundial 10 años, por esas cosas de la vida tuve que salir, pero después me vinculé a trabajar digamos, en el mundo empresarial, diríamos así. Estuve vinculado con la empresa privada, trabajé unos 10 años en la Toyota, que me sirvió para trabajar en todos estos temas de calidad, en estos temas de Total Quality Management, que son herramientas que se utilizan, digamos, en las actividades normales. Y posteriormente me vinculo con Kinder No Hilfe. Es una ONG que significa Ayuda a los Niños Pobres, en alemán. Y esta es una ONG cristiana que igual con sus mismos intereses de apoyar al pobre, al necesitado, a la gente que trabaja en el campo. Y desde ahí hemos venido trabajando para mirar cómo están los derechos de los niños, cómo están los derechos de las personas, cómo les apoyamos en los temas de mejorar su condición de vida, cómo mejoramos los ingresos económicos.
cómo hacemos que ellos sean visibilizados por las autoridades en términos de organización. Y esa ha sido, diríamos, una escuela, llamémoslo así, para que pudiera, una vez que salgo de Kinder Notilfe, que estuve trabajando, he vivido casi 11 años en Cochabamba, y yo creo que la mejor escuela para estar en Bolivia es vivir en Cochabamba, ¿no? Entonces uno tiene conoce de todos los términos legales, las dificultades y la buena comida. Yo creo que hay que resaltar también todo eso. Y por circunstancias tuve que regresar a mi país un año y un poco más, y es ahí donde me revinculo nuevamente con Visión Mundial, y durante este tiempo que estuve en Bolivia fue el director de Kinder Notilfe para Bolivia y para Ecuador, manejando los dos países, viviendo en Cochabamba. Pero luego regresé a Ecuador haciendo el trabajo igual, trabajando en Ecuador y viajando casi como turista, y trabajo a Bolivia por casi un año, y me vinculo nuevamente a Visión Mundial como director de Visión Mundial Ecuador, pero ante una de estas crisis que normalmente se dan en las instituciones. Al conocer Bolivia, necesitamos dar un poco de apoyo mientras retomábamos el trabajo. Y de ahí es que comienzo, estamos hablando casi 8 años, pastor, que estoy nuevamente acá en Bolivia, y realmente ha sido una bendición el poder ayudar y conocer los sectores más marginados de Potosí, de Oruro, el sector de Cochabamba, el área de Tacopaya, de Bolívar, el conocer estas partes de la Chiquitanía, la parte del oriente, donde podíamos ver, diríamos, la necesidad y la pobreza de nuestros pueblos indígenas y la situación, diríamos, de nuestro país. Y ahí hemos sumado esfuerzos al trabajo del gobierno, de las autoridades, con otras instituciones, porque yo creo que solos como institución no podemos hacer. Y Visión Mundial, al ser una institución cristiana, también ha tenido como un socio preferente, diríamos, a la iglesia, y ha habido mucho trabajo. No solo hemos estado preocupados de la parte física, diríamos, de la parte social, sino también estamos preocupados de la parte moral, ética, de la parte espiritual. Y es por eso que yo me atrevería a decir que soy una persona bendecida de poder apoyar a la gente, conociendo sin olvidar mis raíces de la situación muy pobre en la que vivimos como familia, con circunstancias de no tener alimentos suficientes para la casa. Entonces, eso es lo que le podía manifestar, pastor, en esta primera parte. Bueno, vamos a entrar, gracias por este resumen súper completo, pero permítame ingresar, si tú me permites, reitero esa palabra, a la parte de la infancia, porque no es tan sencillo vivir entre dos hermanos allá en Ecuador, trabajo en el campo, necesidades, lo has pasado un poco rápido, y también que nos comentes cuándo fue tu encuentro con el Señor, que seguramente te ha ayudado mucho, no sé si fue con tus padres o fue después. Has estado vinculado entre Ecuador y Bolivia de varias maneras, es impresionante, se nota que tienes una marcada señal de boliviano por ahí con tu corazón tan abierto. Coméntanos esas dos facetas iniciales, porque muchos han vivido así, y muchos han perecido así. Eso les ha provocado amargura, eso les ha provocado un rechazo incluso a los padres que no podían darle lo que querían. ¿Cómo has manejado todo eso desde más muchachito, más pequeño, y luego, como te decía, contarnos un poquito más de tus vinculaciones? Pastor, cuando uno es el número 11 del equipo y que a veces tiene que estar en la banca, por así decirlo, y los que venimos de familias grandes donde somos el número 11, que heredamos muchas cosas buenas y malas en términos de ropa y de todo, pero más allá de eso, yo diría la vida del campo, más allá de las limitaciones que tiene, es un tiempo de bendición. Y yo diría que más allá de las limitaciones económicas, de dificultades, yo recuerdo con mucho agrado y bendición, diríamos, de que el Señor nos dio a nuestra familia. Y pastor, de estos 11 hermanos, mi hermano mayor salió a la capital, y por esas cosas del Señor, porque no los llamo cosas de la vida, cosas del Señor, mi hermano se vincula con una iglesia, la Iglesia Bautista. Y eso ayudó para que él nos pueda ayudar a que muchos de nuestros hermanos salgamos a la ciudad. Y yo lo tomo a él como
como el Moisés de nuestra casa, donde nos sacó de esta esclavitud. Y pastor, haciéndole una reseña, tengo 4 hermanos que son pastores de iglesias, líderes. Uno de ellos trabajando en la iglesia en Alabama, Birmingham, trabajando con la iglesia, con los latinos y también con los americanos. Los otros dedicados a misiones, a trabajo. Y ahí es donde yo comienzo también a salir de esa situación de la niñez, a vincularme a la ciudad. Y a la pregunta que usted hacía, yo recuerdo un día sábado, de estos que uno quiere quedarse como joven, 17, 18 años, no tenía más, y como trabajaba en la semana, el sábado era el día en que tenía que quedarme. Y recuerdo estos, seguramente muchos de ustedes recordarán estos tiempos con Luis Palau, a las 8 de la mañana, recuerdo que pasaba HCJB en Ecuador. Y el mensaje que dio Luis Palau en esa mañana fue: lo único que faltaba decirme es, Alberto, esto es para ti, ¿no? Y yo recuerdo, estaba todavía así en mi cama y de todo, dice: y usted joven que todavía sigue en su cama, levántese, póngase de rodillas. Y yo dije, bueno, ¿dónde está la cámara que me está mirando, no? Y yo creo que ese fue un primer encuentro con el Señor, de decirme que hay nuevas oportunidades. Y yo siempre fui muy inquieto. Dije, no creo que la vida esté, diríamos, destinada para que uno se quede como alguien que vino del campo y que siga su trabajo como empleado, como peón y de todo. Y yo diría que ahí comenzó esta nueva aventura que tenemos los cristianos, a la cual el Señor nos ha llamado. Y a partir de eso, yo diría que se abrieron las puertas, pastor. Se abrieron las puertas de entrar a un trabajo, de continuar con mis estudios, porque no podía estudiar. Es más, donde vivía tenía solo posibilidades de estar hasta un tercer año de colegio. Tuve que salir a la ciudad con las dificultades ahí de la calidad educativa. Pero el Señor fue fiel y me ayudó. Desde ahí trabajé, estudié hasta en la noche. He logrado tener mi ingeniería, he logrado tener mis posgrados, ahí que esos, como diría Pablo, los tengo por basura, porque eso realmente del Señor sirven para algo. Pero, y yo creo que el Señor me ha dado esta bendición de trabajar en la institución, de ser respaldado por mi familia, una familia cristiana, de mirar el crecimiento de mis hermanos, de las iglesias a las que apoyábamos como líderes como líder de jóvenes, en las avanzadas de las iglesias, siendo parte de estas vigilias de oración en la iglesia. Y yo creo que el Señor, a un corazón contrito y humillado, no nos va a dejar ahí. Yo diría que eso ha sido la oportunidad que el Señor me ha dado. Y yo he sido bendecido. Y yo digo, pastor, yo creo que mi situación trabajando en la Toyota un tiempo fue muy buena, gracias a Dios bien, pero como que algo faltaba. Yo dije, no estoy de acuerdo en servir para aquellos que van a enriquecerse de buena manera, diríamos ahí. Y yo dije, es preferible trabajar en la empresa del Señor. Y yo lo llamo así, Visión Mundial, como una empresa del Señor. Nos ha permitido conocer, saber, saborear la necesidad del pobre, del necesitado. Yo recuerdo muchas de las veces en comunidades cerca de Tacopaya, donde las comunidades nos han invitado a comer un chuño con un poquitito de agua de sal porque no había nada más, a participar de ellos y mirar cómo podemos mejorar la situación económica de ellos. Y para mí esa ha sido una bendición. Yo diría que el Señor me ha dado esta oportunidad de servir, de estar cerca de los pobres, de los necesitados, de movernos con autoridades, con ministros, con presidentes, de ver cómo podemos cambiar, cómo podemos incluir, cómo podemos tomar en cuenta que ellos también son nuestros connacionales y con los cuales hay que trabajar. Hay mucho que hacer, pastor, hay muchos desafíos, pero estamos en esta lucha hoy, en este tiempo de emergencia de aquí en Bolivia. Bueno, hay muchas cosas que hemos hecho, pero es lo que podría yo comentarle, pastor. Bueno, te voy a sacar más información. Nos has dado resúmenes, 3 hombres de resúmenes, porque negocias, hablas y tienes que presentar el paquete pronto, rápido y bien hecho. Así lo estás haciendo, pero yo voy a abrir el paquete un poco más. ¿Qué momento te diste para conocer a tu esposa? Mire,
A mi esposa lo conocía ya generalmente en las iglesias tenemos nuestros grupos de jóvenes y de todo, y yo siempre pertenecía a un grupo de música de los de alabanza, he tocado la guitarra generalmente, y ahí estuvimos en estas diferentes actividades, un grupo que se llamaba Sinaí, que teníamos un grupo muy hermoso, íbamos en campañas, en actividades, y siempre teníamos los encuentros de jóvenes. Ahí yo ya conocía a la que es actualmente mi esposa, y por esas cosas de la vida el Señor los lleva a trabajar en Visión Mundial. Entonces yo le debo a Visión Mundial muchas cosas, entre ellas mi esposa, una mujer amada, muy bella, con todo el soporte que me ha dado. Ella trabajó en Visión Mundial, ha trabajado en el área social, entiende lo que es la situación, digamos, a veces dura de sufrir, de llorar con los que lloran, de pasar hambre con los que pasan hambre. Y ahí le conocí a mi esposa y claro, en muchas de las instituciones de este tema de trabajar esposo y esposas, ella tuvo que salir y trabajar en otra institución, pero ahí lo conocí. Estoy casado unos muy buenos años, no voy a decir cuántos, no tengo canas y de todo, pero el Señor nos ha dado una bendición de tener dos hijas hermosas. Y cómo es, ¿no? El Señor y las generaciones que el Señor brinda a mi hermano, todo yo lo llamo un Pablo, un misionero, mis hermanos pastores, yo vinculado en la obra del Señor. Y mis dos hijas están, aparte de haber sacado su título, digamos, universitario, ellas están vinculadas con la iglesia, sirviendo. Una de mis hijas está estudiando con su esposo para servir al Señor. Y mi hija igual está haciendo sus estudios diríamos, con uno de los seminarios para ver cómo se vincula a apoyar a la iglesia, a la obra del Señor. Y el Señor va abriendo puertas. Y diría que yo he sido bendecido con estos tantos años de matrimonio, con mis dos hijas, unas mujeres que aman al Señor. Y las bendiciones no se dejan esperar. Y yo agradezco al Señor por tener este hogar que realmente ha sido de bendición y me ha permitido hacer este trabajo. Bueno, ya vamos avanzando, ya voy conociendo un poco más a Luis Alberto, que siempre es tan respetuoso, siempre tan... Ya entiendo tu formación, por eso no te voy a poder mover, porque necesitaría unos 40 años para removerte, pero yo valoro, admiro tu trabajo, me emociona, me has dado oportunidades también de poder participar, más que a mí, a nuestra congregación en Bolivia. Pero quiero insistir un poquito más en tu parte y personal, porque luego en la segunda parte vamos a abundar en el trabajo, nos vas a contar en detalle tus anécdotas, tus desafíos, a qué gente has conocido presidentes, has conocido de todo, pero ahí seguramente que tienes una cantidad de cosas que contarnos, las que puedas obviamente, pero que nos van a reflejar un poco que el trabajo no solo es alzar el teléfono, aló, quisiera esto y tenerlo, sino que presentar todo el proyecto. Quiero que me cuentes un poco tu caminata con tus dos hijas, desde muy pequeñitas. ¿Cómo fue los días en que de pronto uno siempre quiere vivir su independencia, quiere probar otras cosas? ¿O cómo fue tu vida con tus hijas, con tu esposa, en la crianza para que ellas hoy día sigan creyendo y sí efectivamente preparándose para servir en el reino? La bendición de que mi esposa también, cristiana, conocedora del Señor, una mujer de fe, de oración, para las hijas que nacen en un hogar donde sus padres son cristianos, ayuda porque desde el principio mis hijas, yo recuerdo estar en el culto y con mi hija marcada ahí, digamos, mientras escuchaba el mensaje y daba su biberón y de todo ahí. Ellas crecieron, diríamos, en la escuela dominical, en ese tiempo de trabajo con los jóvenes de la iglesia. Incluso cuando mi esposa y yo trabajábamos, había una guardería de la iglesia a la que asistíamos, donde las hermanas o las personas que cuidaban ahí, diríamos, hermanas cristianas. Y yo creo que eso fue muy importante para ir fomentando, diríamos, su conocimiento al Señor. Y algo que recuerdo que creo que fortaleció, durante muchos años en mi casa ha funcionado una célula de oración, solo para parejas, las que más o menos, las que teníamos hijos pequeños, hijos grandes, después hijos adolescentes, hijos jóvenes, para no sentirnos desintonizados, porque a veces uno pensaría que
los que estamos mal somos nosotros, pero cuando uno escucha parejas, y para eso yo invito a las parejas, busquen a alguien que tenga más o menos ideales, hijos, hijas de la misma edad, porque después nos damos cuenta que no estamos haciendo tan mal las cosas, que no son tan malas nuestras hijas o que no somos tan malos padres. Y ese ambiente de la iglesia, de los amigos, de la escuela, incluso siempre buscamos escuelas de principios cristianos y los hay. A veces pensaría, no, es que la particular da mejores opciones. No, perdón. Los que hemos estado en escuelas multigrados, donde yo vengo de una escuelita donde había una profesora para 3 grados, no sé cómo lo hacía, pero yo diría que el haber incluido a mis hijas en escuelas cristianas, eso ha servido para que hoy ellas tengan principios firmes y las dos hayan decidido seguir al Señor, servir al Señor. Y yo diría que soy un padre bendecido, soy un esposo bendecido, porque el tener una familia cristiana, tener hijas, y yo a veces, una de mis hijas, yo le escucho y me dice, esto me habló el Señor, y yo me siento bien porque digo, ¿qué es lo que le dijo? ¿No? Y que no me ha hablado a mí, pero yo creo que esa ha sido una bendición de crecer a mis hijas, de crecer con ellas, de tener nuestro culto, nuestro tiempo de oración, desde cuando eran pequeñas, el idearse de estas historias bíblicas para que antes de que se duerman, que puedan ellas saber, y hasta ahora se acuerdan mis hijas de los papelones que yo hacía contándoles historias bíblicas, vistiéndome de todo para que mis hijas puedan adquirir al personaje. Entonces, tras de biombos había todo lo que se puede imaginar para un artista ahí, ¿no? Y ha sido una bendición, y hasta ahora yo disfruto de sentarme, de conversar con mis hijas. Una de ellas no está con nosotros, está fuera estudiando, y cuando conversamos, realmente para mí es una bendición, y saber que esa es parte también de esa bendición que el Señor nos tiene preparado cuando estamos vinculados a una iglesia. Te agradezco mucho. Tengo unos minutos, pero quisiera que me hables de tus padres. Cuando saliste de tu lugar donde apoyabas en el trabajo, perdiste el contacto con tus padres. ¿Cómo fue esa relación tan especial de ese equipo que marcas tú de 12 hijos y luego ya no estar con ellos porque te fuiste a estudiar a otro lugar? ¿Cómo manteniste la relación? ¿Qué es de ellos? ¿Siguen vivos? ¿No? Coméntanos un poquito tengo unos 3 minutos más para esta primera parte. Quizá, pastor, esto es referido a aquellos hijos donde dicen, mi papá no me dio tiempo, no estuvo con esto. ¿Se puede imaginar un padre que tenía que alimentar a un equipo de fútbol, que uno comía más que otro, que uno hacía? Bueno, mi papá fue un hombre que trabajó todo el tiempo, siempre estuvo cansado, levantándose en la madrugada y de todo, pero yo le admiré a él, un hombre muy disciplinado, muy trabajador. Quizás nunca tuvo la oportunidad de abrazarnos y decirnos como hijos, pero esa es la parte que yo admiro, digo, de un padre que no recuerdo un día donde nos haya dicho, no tengo nada. Él se las buscaba, se las ingeniaba. Mi madre igual siempre se buscó un negocio, como tener 12 hijos. Hoy con 2 nos complicamos, con 3, con 12 hijos realmente era, digamos, muy difícil. Él siempre fue mecánico industrial, estuvo apoyando en este ingenio azucarero y de todo. Y cuando él ya se jubiló, y claro, los que sufrimos un poco éramos los hijos últimos, porque mi papá jubilado no teníamos la posibilidad de apoyarnos, pero ahí es donde nace esa iniciativa de apoyar a mis hermanos y de todo, y buscarme un trabajo temprano. Mi papá nos acompañó, él se lo llevó el Señor, sabemos que está en la presencia del Señor. Él falleció hace unos 20 años, murió muy joven por una situación de corazón. Mi madre, una mujer, uno diría, después de haber tenido 12 hijos, ella falleció a sus 93 años, muy lúcida, siempre una mujer de oración y de todo. Y eso es lo que yo recuerdo. Mi mamá falleció hace unos 7 años, y yo recuerdo a esos padres de oración, de buscar, de trabajo. Y yo creo que eso nos deja a nosotros como hijos, de recordar a esos papás que
han luchado, que nos han dado todo. Y lo que le faltó dar a mi papá y de todo, tengo un padre todavía mucho más supremo que nos ha dado todo lo que necesitamos. Y yo estoy muy agradecido por mis papás y sé que ellos en algún momento, como siempre lo ven, los vamos a volver a ver. Yo he sido muy bendecido de tener unos papás que se rajaron para ayudar a crecer y salir adelante a este equipo de fútbol. Qué lindo lo que estás hablando, hermoso, precioso, porque a veces pensamos que los padres tienen que ser perfectos y abrazarnos y complacernos permanentemente, pero el ejemplo se nota en ti, hombre trabajador, hombre amador de Dios, pese a 12 hijos. Como tú dices, uno con 2 hijos a veces ya entra en trauma, imagínate 4 ya y así sucesivamente. Qué tremendo. Con esto tan hermoso terminamos esta primera parte. En instantes vamos a ver la otra cara de la medalla. No es que tenga 2 caras, sino que la otra función que tiene Alberto para llevar adelante Visión Mundial en Bolivia, sus experiencias, cómo hace para lograr que la gente abra sus corazones y pueda participar en este proyecto tan hermoso. Una pausa, estamos enseguida. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones. Sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas. El primer recuerdo que tengo de Alberto Mosquera, nuestro invitado especial el día de hoy, es su altísima consideración con las personas, su respeto, su distancia que guarda, pero no una distancia que te aleja, sino una distancia que te provoca justamente acercarte más. Tuve varias charlas, todas ellas, la mayoría llevadas al trabajo que él hace. Recién estoy conociendo parte de su vida y obviamente mi respeto ha crecido más. Coméntame, en Bolivia específicamente, o si quieres también mencionar tus trabajos en Ecuador, ¿cómo empezaste a llegar al corazón a la gente? Yo sé que tienes el espíritu, yo sé que el Señor permite eso, pero ¿cómo fue tu acercamiento para conseguir que se unan a la labor de Visión Mundial? Y para eso necesito que expliques a toda la teleaudiencia en el lugar que llegamos, que son varios, ¿cuál es el trabajo de Visión Mundial? A nivel mundial, ¿cómo está compuesta? ¿Cuál es la organización? ¿La sede principal? Háblanos primero de eso y de esta segunda parte que te mencioné. Okay. Comentarles que Visión Mundial es una de las grandes instituciones cristianas de trabajo humanitario, de desarrollo a nivel mundial. Actualmente estamos trabajando como Visión Mundial en 100 países, principalmente muchos de estos en Europa del Este, en Asia, en África, en América Latina. Aquí en Latinoamérica estamos en 15 países y dentro de ellos, lógicamente, el trabajo en Bolivia. Comentar que el trabajo que lo venimos haciendo es básicamente dedicado a los niños, porque creo que entre los grupos más marginados, más vulnerables están los niños. Y ahí vemos nosotros, cuando hablamos de vulnerabilidades, hablamos de niños que están en opresión, de niños que han sido, diríamos, vulnerados en sus derechos, de niños que están pasando, diríamos, las consecuencias de estas emergencias humanitarias, de niños que son excluidos, de niños que no son tomados en cuenta, de niños que no tienen la oportunidad de gozar, diríamos, en su trabajo. Es entonces donde Visión Mundial se acerca, diríamos, para trabajar primero en todos estos países con un convenio marco, podríamos llamarlo como hemos hecho en Bolivia, en la cual nosotros entramos con una autorización del gobierno para trabajar especificando nuestro trabajo en las áreas de salud, de educación, de agua, de medios de vida, de generación de ingresos, y que no es un trabajo que lo hacemos pensando únicamente en ese grupo, sino que este es un trabajo que lo tenemos que hacer de manera conjunta con las autoridades, porque hay fondos, recursos del gobierno, me refiero en nuestro caso con gobernaciones, con alcaldes, con líderes comunitarios, de tal forma que podamos incluirnos dentro de los planes que tienen las alcaldías, los municipios, y sumándonos a los actores sociales. Nosotros no entramos ahí a interrumpir la vida de una comunidad,
sino que escuchamos a los gilacatas, a los malcos, escuchamos a los capitanes de las comunidades decir qué se necesita. Incluimos a las madres de familia, a los niños, a los jóvenes, a los maestros, a los médicos. Escuchamos a las autoridades, digamos, originarias, qué cosas hay que hacer y juntamente con ellos elaboramos un plan de trabajo para hacer un impacto en estas comunidades, Pastor, por unos 15 años. Y ahí es donde Visión Mundial comienza a trabajar en cambiar, digamos, cosas que no están bien, en mejorar el entorno, el preocuparse por los niños, el trabajar con los padres, el trabajar con las autoridades, en cómo podemos vivir en un ambiente más de armonía, en cómo apoyar al pobre, al necesitado, porque también en las comunidades pobres, yo recuerdo cuando en algún momento visité Chaliapata, en uno de los sectores altos, fuimos a una comunidad y preguntamos, ¿y quién es la familia más pobre? Ah, acá vive una señora que tiene 5 hijos y que digamos, es viuda. Dentro de las comunidades también hay grupos mucho más, diríamos, necesitados. Y ahí es donde en este trabajo, no solo de escritorio, porque también conozco las comunidades y en algún momento contestando parte de su segunda pregunta, ¿cómo me vinculé? Es que mi primer trabajo en Visión Mundial no fue de director, mi primer trabajo fue con la escoba y con limpiando los baños. Ese fue mi primer trabajo. Y como alguien dijo, si eres bueno con la escoba, eres bueno con un bolígrafo en el escritorio. Pero de ahí comencé y trabajando como promotor de desarrollo en las comunidades, durmiendo en las comunidades, aprendiendo un poco el quichua. En Ecuador, diríamos, un poco, si nadie entiende quichua, humana parla quichua, pero hablamos más o menos y nos entendemos un poco en el quechua ecuatoriano, en el quichua ecuatoriano. Entonces, fue cómo hemos ido entendiendo la pobreza, la necesidad, el esfuerzo que tienen que hacer, la situación de pobreza de los niños descalzos, sin agua, a veces con problemas de parasitosis. Eso me ha ido de alguna manera, digamos, calando en mi corazón de decir, ¿será que puedo hacer algo más? ¿Será que podemos mover voluntades de autoridades, de alcaldes, para decir, usted es autoridad, usted tiene la responsabilidad? Y aquí estamos como Visión Mundial para poder apoyarle, para sumarnos, para ir, diríamos, con aquellos que quieren ayudar. Y claro, hemos tenido también gente que se ha opuesto, porque le interesa el status quo como está y que no me muevan. Y ahí hemos tenido que luchar en cosas, por ejemplo, de situaciones donde se han dado abusos, violaciones a niñas y de todo. Hemos dicho, estamos aquí para denunciar estas situaciones y nosotros vamos a ponernos del lado de los niños, de las familias pobres. Y ese ha sido parte del trabajo y como digo, en estos casi 27 años, 28 años de trabajo con comunidades pobres marginadas nos ha servido para poder, diríamos, relacionarnos con los diferentes niveles, con las personas de decisión, con las diferentes carteras de trabajo, con ministerios, con autoridades que les hemos dicho, esto no puede seguir, y sumándonos, porque es fácil mirar de la acera del frente y criticar, pero otra cosa es ir, poner las manos y decir, aquí estamos para ayudar, no estamos para criticar, estamos para sentarnos y que salga humo blanco y que digamos aquí, más allá de nuestros intereses mezquinos de un lado o de otro, estamos aquí para unir fuerzas y para poder solucionar las necesidades de los niños, de los pobres, de aquellos que están en dificultad. Ahora entrando un poquito más a tu ambiente que no es nada fácil por distintas razones de todo tipo, coméntame algunas anécdotas, algunas preguntas, algunas situaciones quizás no muy gratas, donde has tenido que ejercitar todo tu amor, tu paciencia y tu autoridad espiritual para poder avanzar, que de manera muy paradójica, en lugares donde hay necesidad, a veces es más difícil ayudar que cuando no te abren las puertas o te abren según cómo tú hayas podido encontrar el desafío. Coméntame las anécdotas de tu vida, la gente que has conocido. Ayer leyendo un libro, veía como un hombre que fue al África a estudiar, ayudar más que estudiar, pensaba que iba a abrir zanjas, buscar agua, etcétera. En realidad llega a un lugar donde se atiende a niños enfermos y le entregan un niño que lloraba todo el tiempo en sus brazos, y él lo único que se acordaba ver a su hermana que cómo lo cuidaba a su niño, lo empieza a mecer, se le canta,
y de pronto el niño que lloraba tanto le da una sonrisa y luego de unos segundos muere. Y se queda impactado de que eso haya acontecido. Y la persona encargada del lugar le dice, es que has hecho lo que él necesitaba, él estaba destinado a morir, pero no iba a entrar al lugar hermoso donde fue llorando, sino con una sonrisa del amor que tú le diste. A veces hay que ser muy valiente para dar amor. Por eso reconozco tu trabajo. Coméntame, por favor, tienes la palabra. Quizás, digamos, de esas experiencias que me han movido y que a veces internamente uno reclama de las injusticias que se dan. Y para no herir susceptibilidades, voy a decir en mis tantos años, yo recuerdo el haber visitado una de las comunidades, esta es una de dos cosas que voy a mencionar, y miramos la pobreza, la necesidad, y siempre hay los caciques, los mandamás, los que están a cargo del liderazgo de la comunidad. Y mirando que llegamos como institución, nos dijeron que nos vayamos, que no necesitaban ningún tipo de ayuda. Y ahí es donde uno dice, ¿cómo puede ser posible que existe gente que le gusta vivir en el caos de los otros? Porque ahí él tiene el sartén por el mango. Y nosotros movimos con autoridades, en conversaciones con la gente. Y yo recuerdo haberle dicho, ok, nosotros hemos hablado con la gente que se necesita agua, que se necesita darles fuentes de ingreso, que se necesita conseguir recursos de los municipios, de las gobernaciones, de las alcaldías. Y delante de toda esta gran turba de gente que unos que decían que se va, y le dije, le doy un año. En un año nosotros hemos planificado hacer esto y voy a regresar en un año y quiero ver qué es lo que usted ha hecho por su comunidad. Aquí están necesitando que se mejore la escuela. Aquí están necesitando que se mejore el sistema de agua, que se dote de agua. Yo voy a regresar en un año en la institución o fuera de la institución y voy a hablar con esta gente a ver qué es lo que usted ha hecho. Bueno, no pasó ni una semana, algo ocurrió dentro de la comunidad y la reflexión fue, no, vengan, por favor, trabajen, ¿no? Pero estos enfrentamientos a veces de poder, pero aquellas cosas que le mueven, diríamos, el corazón. Recuerdo haber visitado comunidades donde siempre existen niños con discapacidad. Eso es lo que me mueve. Yo recuerdo haber visitado comunidades en Tacopaya, en Cochabamba, entrando por el área de Oruro, donde se miran niños que los tienen, perdón que los diga así, amarrados peor que animales, porque piensan que el tener un hijo con discapacidad es un castigo de Dios. Y mire, ¿y cómo hacer? ¿Qué impotencia? Porque ni siquiera son visibilizados. Recuerdo en algún otro momento en una comunidad cuando tuvimos una reunión y queríamos visibilizar a los chicos porque se había construido un espacio donde puedan ayudarles a los niños a hacer, digamos, a trabajar su motricidad para que ellos no estén, diríamos, en su casita sin hacer nada, sino con promotores en cómo ayudar a los niños que tienen esta discapacidad física. Y pastor, ¿cómo no puede a uno moverle cuando mira que llegan niños en carretillas? Y uno diría, ¿cuántos de nosotros tenemos el sillón en nuestra casa? Y existen niños en nuestras comunidades, y estoy hablando aquí en Bolivia, niños que son transportados en pupitres de madera, adaptados con llantas de bicicleta, otros en carretilla para que puedan estar ahí. Acabamos estos días de apoyar a 120 familias que tienen niños con discapacidad. Y digo, ¿será posible que cuando alguien nos rinda cuentas y cuando el Señor nos pida cuentas y nos diga, ¿qué hiciste cuando me viste a mí en una carretilla? Cuando me viste en un pupitre y tú tenías tu auto último modelo, cuando tú tenías esto. Y son esas cosas que me han movido y yo digo, ¿será que puedo hacer algo
Claro que puedo hacer algo. Y el Señor ha abierto puertas de mirar opciones, de alternativas, de golpear puertas de embajadas, de cooperación internacional, de ministerios, de presidentes, de decir, ¿a quién necesitamos sumar? Ellos son iguales que nosotros, ellos necesitan más. ¿Cómo podemos hacer para redireccionar los recursos? Y para mí esas han sido cuando ve a un niño en una situación muy crítica. Recuerdo una tercera experiencia en Tacopaya, que fuimos con cerca de unos 15 odontólogos. Ahí hicimos una semana de quedarnos con odontólogos, adaptando las turbinas y todo el asunto. Habían más de unas 1,000 personas que necesitaban apoyo en su dentadura. Pastor, yo creo que esas son cosas donde uno dice a veces, tenemos en nuestra casa en abundancia. ¿Será que podemos hacer algo? Y hoy tenemos la oportunidad de apoyar al pobre, al necesitado, al viudo, a la viuda, al menesteroso. Yo creo que esa es una oportunidad y ese es el trabajo de Visión Mundial. ¿Cómo llegamos? Y qué bueno saber que tenemos equipos comprometidos, gente que está orando, gente que está pidiendo al Señor cómo ayudamos, cómo golpeamos puertas, cómo el Señor abre puertas para estos recursos. Ayer tuve una reunión con uno de los, no voy a mencionar la institución, pero altos ejecutivos de uno de esta cooperación internacional. Dijo, esta es una oportunidad de poder apoyar. Y yo digo, el Señor dice, golpead y se os abrirá. Llamen y se les va a abrir. Busquen y van a encontrar. Y yo creo que esas son opciones que el Señor nos da la posibilidad, las alternativas. Hagamos nuestra parte y el Señor va a hacer el resto. Y ese es parte del desafío del día a día para seguir apoyando a los más necesitados hoy, que gracias a Dios me da la oportunidad de apoyar aquí en Bolivia. Qué importante lo que estás compartiendo, Alberto, te doy gracias, porque la gente mira solo su entorno muy cercano y siempre cree que tiene necesidad. Y no es por comparar, pero cuando pones tu corazón abierto y visitas lugares impresionantes, ves primero la calidad de la gente que viviendo como vive, tiene un corazón inmenso. Yo recuerdo los tantos aptapis con nuestras congregaciones en las provincias, donde en la cancha de fútbol, donde se celebran todas las actividades, te sientas con ellos a comer en el piso y escuchas lecciones de vida tan extraordinarias. Me imagino la cantidad de eventos, de anécdotas y de enseñanzas que has recibido. ¿Recuerdas alguna en particular que te ha movido el piso más que las otras? Porque todas tienen un impacto. Algo particular en Bolivia que has podido conocer, compartir con alguna gente en un evento, un hecho. Quizás lo que puedo decir es de que todas las cosas que hacemos tienen un precio. Nada es fácil. Y quizás no sé si en la misma línea de su pregunta, pero recuerdo un día digamos, creo que era mayo, junio, en Cochabamba. Teníamos que ir a solucionar con uno de los abogados un tema de un abuso a una de las niñas en una de las comunidades que no voy a mencionar nada. Y que como íbamos con el abogado y que no tenía tiempo porque ir desde Cochabamba hasta población aquella, por cerca de Monteagudo y de todo, eso significaba por lo menos unas 10 o 12 horas. Entonces, alquilamos, o mejor dicho, nos dieron la posibilidad de una avioneta de una de las instituciones ahí, y porque íbamos a defender los derechos de los niños, de encontrarnos con el fiscal, con el juez que estaba a favor de la otra parte y nosotros del lado de los niños. Y esa mañana, no recuerdo, 7 de la mañana, comenzó la avioneta y a 15 minutos de haber salido, explotó algo en la avioneta. Y la avioneta que va y toc, 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 toc. Dije, bueno, señor, creo que aquí necesitas a alguien que te ayude arriba o lo que sea. Y mire, yo recuerdo en ese momento ponerme a cuentas con el Señor. Y nadie quiere, diríamos, pasar esas situaciones y ese precio que uno tendría que pagar por defender la causa de los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un precio. Y gracias a Dios, esa mañana creo que nunca antes ha habido tanto viento como a veces se escucha que en Cochabamba el viento botó los letreros, botó los árboles y de todo. Era una mañana así.
y la avioneta logró regresar y aterrizar. Y si alguien sabe, el aeropuerto de Cochabamba tiene forma de cruz. Usted puede entrar por cualquiera de las cuatro entradas, llamémoslo así, o salidas. Y mire, yo recuerdo quizá de esta imagen cuando nos bajamos de la avioneta, porque todos salimos, ya estaban los bomberos esperando ahí, porque seguro ese era un panzazo de la avioneta, y salíamos en primera plana al otro día de personas que fallecieron. Pero el Señor nos dio la oportunidad de decir, hay un precio que uno tiene que pagar por el trabajo que estamos haciendo. No es fácil. Han habido otras anécdotas que hemos tenido que casi pararnos en la brecha entre gente que quería que se trabaje, gente que no, los que estaban a favor, los que estaban en contra, los que estaban a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, pero yo creo que esas son las oportunidades donde tenemos de decir que tenemos nosotros una alternativa para unir pueblos, para unir voluntades, para solucionar problemas, pero siempre se requiere pagar un precio. Bueno, me has contestado en la abundancia de todos los eventos que has tenido. Yo quiero en los minutos que tenemos por delante para poder hablar, que son algunos 5 minutos más o menos, para que nos puedas narrar qué obra. Yo sé que un pan que das te llena de satisfacción, pero qué evento, ¿en cuál luchaste? ¿En cuál pagaste precio? Igual luchaste por tiempo, porque no todo se resuelve de un día a otro, o agarrando un celular y una llamada, no. Hay que hacer muchas cosas, orar previamente y preparar, etcétera, etcétera. Puedes contarnos una anécdota, ya sea que en Bolivia o en cualquier país donde has estado, en el cual has visto, aparte de la avioneta, que ese viento recio te lo mandó el Señor, has tenido que ver en juego tu vida, tu integridad física, pero al mismo tiempo has tenido la capacidad de motivar a personas que han tenido que ver de otra manera la vida y la abundancia que tienen a veces, que no saben qué hacer, que gastan en tanta cosa, que yo digo, es tan inútil. No sé qué haces en tu casa con un jarrón que te cuesta $1.000.000. Y bueno, pero ahí cada uno decide cómo va a tomar su vida. ¿Qué momento nos puedes narrar en los cuales quisieras compartir? Que no tengo el detalle del momento, pero sé que tienes momentos preciosos que van a edificar, animar a gente para que pueda meterse a este mismo ejército de servidores, de escuderos y de los que llenan necesidades de los demás. Quizá una de las grandes satisfacciones que me ha dejado este trabajo, recuerdo, voy a mencionar una en Ecuador y otra que en Bolivia. En Ecuador había una de las comunidades tan distantes que, para los que tal vez están familiarizados, desde Quito hasta Riobamba son 3 horas en vehículo, y de ahí tenemos que ingresar 3, 4 horas. Hasta ahora me acuerdo el nombre, San Francisco de Bichut, así se llama la comunidad. Y ellos habían luchado por años para tener agua. Y ahí buscamos al Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, al Ministerio de Obras Públicas, golpeamos puertas de instituciones, y después de un año de trabajo, llegó agua. Y para muchos de ellos fue una fiesta, porque para alguien que vive en una comunidad, aunque sea tener una llave de agua pública donde puede conseguir agua y no tener que bajar al río, que son 4 o 5 horas, no recuerdo haber visto tanta felicidad, más de las mujeres, más de los niños, porque si uno va a una comunidad, no ve a un hombre llevando su turril de agua o con agua, sino ve a los niños en sus pequeños pomas, botellas y de todo. La fiesta, digamos, impresionante, ¿no? Y algo similar yo recuerdo cuando nosotros apoyamos en un sistema de construcción de viviendas por el área de Aquerana, así se llama el sector, en el municipio de Tacopaya, entrando por el kilómetro 100 desde Cochabamba a Vía La Paz, o entrando por Oruro. Cuando uno conoce que son las casitas de paja donde hay vinchucas, donde hay sala, comedor, dormitorio y cuyes y lo que se pueda encontrar. Nosotros conseguimos un fondo
del Ministerio de Desarrollo Alemán, el BMZ, conseguimos un fondo para construir cerca de unas 1.500 viviendas, autoconstrucción. Y todavía uno puede ir y ve ahí las casas de teja y de todo. Y sabe qué bendición el escuchar a los niños, a las niñas, de decir, este es mi cuarto, porque si había un cuarto, por lo menos se podría hacer un cuarto de hombres, de mujeres y la bodega, 3 cuartos ahí. Y qué satisfacción cuando uno mira la privacidad que necesitan las niñas. Y que no fue solo eso, que habíamos hecho también unas letrinas donde las niñas pueden, diríamos, hacer sus necesidades y todo sin ningún temor de que alguien esté ahí acosando y de todo. Cuando la mujer que respira el humo ahí de todo, habíamos hecho estas cocinas ahorradoras de leña, estas cocinas Lorena, que así se llaman, y que ya no tenía que agacharse para cocinar, sino con un poco más de dignidad. ¡Qué satisfacción el saber! Y yo digo, y darle una casa, usted sabe que uno compra una casa para toda la vida. El trabajar con ellos, es decir, aquí ya no va a haber vinchucas, es más, aprovechamos para que eso no quede ni siquiera para los animales, porque las vinchucas y de todo en esto, y para mí fue la mejor satisfacción de saber de que hemos dado sentido a la vida de una niña, de que hemos dado sentido a la vida de una mujer que necesita traer el agua, que necesita cocinar, y darles dignidad a nuestra gente, que ellos también merecen vivir en una casa que tenga las comunidades, en una casa que les brinde seguridad. Y el orgullo de los papás, porque era un sistema de autoconstrucción, no era que los dimos todos, es como decir, yo como papá lo hice y aquí están gracias a mis vecinos que me ayudaron. Para mí fue esa una de las grandes satisfacciones. Y qué bueno es saber que somos parte de los sueños de personas, de familias y de comunidades. Qué impresionante lo que cuentas, que no va a salir muchas veces en primera plana, que no va a ser el titular de un noticiero de televisión, porque hay prioridades en el mundo al revés. Yo quiero bendecirte, quiero animarte. Desde el día que te conocí has inspirado mi vida y yo quiero darte honra en todo lo que haces. Quiero que sepas que hay muchas personas que valoran tu trabajo, más allá del nombre de la institución, a la persona, porque las personas hacen las instituciones. Has marcado una diferencia grande en el país. Quiero animarte a ti, a tu casa, por todo lo que estás haciendo y todavía sigues trabajando en todo momento. No te he visto parar nunca. Y gracias a Dios que te plantó en Bolivia y gracias a Dios que puedes dar tu conocimiento, tu tiempo, tu vida, tus fuerzas para esta causa. Como boliviano te doy gracias, pero como hijos del reino celebro que tú seas uno de esos que no solo habla, sino hace y hace con pasión. Sigue adelante, te bendecimos, Alberto. Quiero que sepas que reconocemos tu trabajo y la vez que nos incluyes, nos sentimos más honrados de lo que tú piensas. Tú eres impresionante para honrar y hasta exagerar lo que la gente hace en el buen sentido. Pero gracias, te bendigo mucho. Te invito a despedirte de toda la sintonía, tanto de radio, televisión y por las redes. Gracias, pastor. Ustedes han escuchado, amigos televidentes, hermanos, estamos en una campaña de levantar recursos por aquellos que necesitan en este tiempo de pandemia. Si bien ahí hay una responsabilidad institucional, pero yo tengo mi propio desafío, responsabilidad también como Alberto y con mi familia de apoyar a uno a otro lo que podemos hacer. Y algo que usted debe saber, si nosotros prestamos, y así dice una versión de la Biblia, si usted presta al pobre, presta al Señor, y el Señor no es deudor de nadie. Busque, hay opciones, hay alternativas. Súmese a esta gran tarea y nosotros estamos orando y pidiendo al Señor de que esta situación nos ha llamado para ser más solidarios, para apoyarnos, para sacar lo mejor de nosotros. La solidaridad no está en pandemia, la solidaridad está ahora de moda, llamémosla así, y le invitamos a ustedes a ser parte de esto, con sus donaciones, con sus oraciones, buscando a la gente, buscando instituciones. Y gracias, pastor, por este espacio. Estamos realmente para servir y hacer todo lo que podemos y lo que esté en nuestras posibilidades. Muchas gracias. Gracias mil. Hemos estado en compañía de uno de los héroes sin capa que Dios levanta en tantos lugares del planeta. Ha estado con nosotros
Alberto Mosquera. Hasta un próximo encuentro acá, desde el escritorio de Topo. Bendiciones.